Bueno, hoy es el último domingo del mes de junio. ¿Cómo llamamos nosotros los últimos domingos de cada mes? ¿Ah? ¿Se recuerdan? Ajá, domingo misionero. Estamos hoy, es el último domingo del mes, tenemos un domingo misionero. Y hoy vamos a ver un mandato que todos conocemos. ¿Cómo lo conocemos? Como la Gran Comisión, ¿verdad? Vamos a buscar en nuestra Biblia Mateo, capítulo 28, el último capítulo del libro de Mateo, versículo 16 al 19. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 19. La Gran Comisión, ese es el título que tiene y es el título de la predicación de hoy también. ¿Estamos ubicados? Amén. Ajá. La palabra del Señor dice, el versículo 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fueron las palabras de nuestro Señor en ese momento a los discípulos. Podemos ver que los 11 discípulos se fueron de Jerusalén, donde había sido crucificado nuestro Señor, y era ya el tercer día, y Jesús había resucitado, y dice esto en el versículo 16. Porque Jesús en Mateo, en el capítulo 26, 32, dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesucristo ya anteriormente, antes de ir a la cruz, cuando iba allá en el Getsemaní, Él le dijo, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ese fue el orden, el mandato que nuestro Señor le dio a ellos. Sin embargo, el día de la resurrección, cuando María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro al amanecer, un ángel se le aparece y les dice, hablándole a María Magdalena y a María en Mateo 28, 7. En Mateo 28, 7 el ángel le dice, id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y he aquí os lo he dicho. Ya Él lo había anunciado, ya Jesucristo le había dicho a los apóstoles, a los discípulos, que Él iba delante de ellos para Galilea después de que resucitara. Y ellos se fueron a Galilea. Vemos que a pesar que Jesús les habló, les dijo todos los detalles, que así fue cumplido, ellos dudaron. Había dudas en ellos. Aquí tenemos una característica muy humana, la duda. Es una característica muy humana en nosotros los seres humanos. Podemos verlo cuando los discípulos no pudieron sanar a un muchacho lunático y el padre del muchacho le habla a Jesús y lo sana. Luego los discípulos vinieron a Jesús y le preguntaron por qué ellos no pudieron echar fuera el espíritu que atormentaba a este muchacho. Eso les llamó la atención, que ellos no pudieron sacar ese espíritu. Y Jesús le dice en Mateo 17, 20, Mateo 17, 20, buscarlo un poquitico más atrás. Y Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostazas, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Y nada será imposible. Otro ejemplo lo encontramos en Mateo 21, 21, un poquito más adelante. Mateo 21, 21. Mateo 21, 21, Jesucristo le dice, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo harías esto de la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate y échate en el mar, será hecho. Es interesante cómo para lo que para el hombre es imposible, para Dios todo le es posible. Entonces, es interesante cuando Jesucristo
se acerca a la higuera y encuentra que no tiene ningún fruto y él le dice, nunca jamás nazca de ti fruto. Le dice Jesucristo a la mata de higuera cuando él fue a revisar porque tenían hambre y se acercó para ver si había algún fruto que comer. Y luego esta mata se secó. La higuera quedó completamente seca. Entonces ellos se preguntaban, ¿cómo es que se secó enseguida? Y es donde allí Jesucristo le dice, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijere, quítate y echa en el mar, será hecho. Qué poquita es nuestra fe, hermano. Qué poquita es nuestra fe. La duda verdaderamente que es muy dañina. Y cuando llega a nuestra mente es cuando más tenemos que confesar confiar nuestras vidas en las manos del Señor. Es cuando esa duda viene, es cuando nosotros más tenemos que aferrarnos, tenemos que a sujetarnos más al Señor. Porque ahí vemos que cuando hay duda, no puede obrar Dios en nosotros, no puede obrar el Espíritu Santo. Es muy dañina cuando viene esa duda. Y no dudar, porque la gran comisión no es más que llevar el mensaje o buena noticia de lo que Jesucristo hizo por toda la humanidad. Sabemos que no podemos alcanzar a todo el mundo, es verdad, no podemos alcanzar a todo el mundo, pero sí podemos alcanzar a muchos para Cristo, ¿verdad? Podemos alcanzar a muchos para Cristo. Así como alguien te habló algún día, alguien te habló del Señor, alguien llegó con ese mensaje que verdaderamente impactó en tu corazón. Aquellas palabras que tocaron tu vida, aquella expresión y demostración de amor de Dios que vinieron a ti y eso, como uno muchas veces dice, le mueve el piso a uno. Aquellas palabras te tocan tan profundamente que verdaderamente crean un deseo de conocer de ese Dios maravilloso y ese Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Así también puedes llevar un mensaje a otros, porque la raíz del problema para hablar, para testificar y dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, no se encuentra en el mundo, está en nosotros mismos. La dificultad está en nosotros. Nosotros somos los que ponemos las barreras, nosotros somos los que establecemos los límites. Está en nuestro yo, porque podemos estar más interesados en nosotros, en que puedan pensar cuando nosotros hablamos de Cristo. Muchas veces sucede que conocemos del Señor, conocemos la palabra del Señor, conocemos lo maravilloso de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, pero somos incapaces de decirle a otro que está a nuestro lado, hablarle del Señor. Podemos pensar que si le hablo de Cristo, o es que no sabemos que la corriente de este mundo y el enemigo de nuestra paz nos va a tratar de intimidarnos. ¿Ustedes no creen que este mundo nos intimida? ¿No nos intimida? Este mundo nos intimida. ¿Por qué? Porque cuando uno va a hablar del Señor y vienen las personas y te contesta de una manera grosera, entonces uno se retrae y uno no habla. Entonces es muy difícil muchas veces enfrentar, lo digo porque yo lo he vivido en experiencia, hablar con personas y aquella persona te sale, a mí no me estés hablando de la Biblia. Entonces, ¿qué hace uno en ese momento? Uno ora al Señor y uno ve de qué forma puede seguir tratando con aquella persona. Porque te pone la barrera. Es como cuando usted le está hablando a alguien del Señor y esa persona mira para un lado, mira para el otro lado, pero no te pone cuidado lo que está diciendo. Vas a seguir perdiendo el tiempo allí. Entonces la palabra es muy clara cuando dice no le dé la pela a los perros. Muchas veces hay personas que uno no puede hablarle del Señor porque utilizan aquellas palabras que tú estás diciendo para ofenderte y para maltratar tu vida. Eso sucede también. Eso también nos pasa, eso también lo vivimos. Cuando nosotros queremos hablarle a alguien del Señor y aquella persona más bien toma una posición firme, fuerte en contra de lo que uno le está diciendo. Me pasó en una oportunidad con una persona joven que le empecé a hablar del Señor y comenzó con unas palabras ofensivas. Yo le dije, mira hijo, pon cuidado lo que te voy a decir. La palabra de Dios me dice a mí que Él me va a hacer responsable de la sangre de aquella persona que se pierda porque yo no le haya hablado del Señor. Ya yo te hablé del Señor, ya te hablé lo que dice la palabra. Es tu responsabilidad ahora delante de Dios, no mía. El muchacho bajó la cabeza y me pidió perdón. Entonces muchas veces, hermano, uno no sabe qué hay en el pensamiento, en la vida, qué experiencia ha tenido aquellas personas
por medio de otros cristianos o por medio de personas que se hacen llamar cristianos y han sido golpeadas y maltratadas y tienen heridas en sus vidas. Entonces uno tiene que ser cuidadoso con lo que va a transmitir, porque muchas veces pasa. Conozco una muchacha joven, abogado, que yo un día, mi hermano trabaja mecánica automotriz o trabajaba mecánica automotriz y le reparaba el carro a esta señora. Y un día yo comencé a hablarle de la palabra del Señor y me salió con unas respuestas bien fuertes. Eso a mí me llamó mucho la atención, no le seguí hablando y le pregunté a mi hermano lo que me había pasado, le comenté lo que me había pasado. Entonces mi hermano me dice, es que ella tuvo una mala experiencia con un pastor y por eso ella tiene un rechazo fuerte contra el evangelio. Imagínense, por una persona que hizo algo indebido, ella tenía un rechazo. Entonces nosotros tenemos que ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial y con amor y con cuidado transmitir lo que Dios quiere y lo que Dios tiene para la vida de aquella persona. Muchas veces nosotros podemos crear nosotros mismos las barreras, crear los límites para nosotros transmitir. Entonces el enemigo busca la manera para que no hablemos en el nombre del Señor. Pero nuestro Señor fue claro y enfático cuando dijo en Mateo 28, 18 y 19. Vamos a volver otra vez a Mateo 28, 18 y 19. Cuando Jesús se le acerca a los discípulos y le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos está diciendo Jesús? ¿Qué nos está manifestando nuestro Señor con estas palabras? Sencillamente que Él, al haber vencido la muerte y el pecado, le ha sido otorgada toda la autoridad y facultad para que en el nombre de Jesús llevemos el mensaje para ser seguidores de Jesucristo, hacer esos discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa autoridad que Dios le dio a Jesucristo, también es dada a nosotros por medio del Espíritu Santo para guiarnos y tener las palabras correctas para transmitirle a aquella persona que no conoce del Señor. Entonces, pero tenemos que confiar. Una pregunta, ¿esto lo vamos a hacer nosotros solos? No, ¿verdad? ¿Qué nos dice Mateo 28, 20? Enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Una promesa. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Tenemos que enseñarles. ¿Por qué? Porque así nos ha enseñado también a nosotros la palabra y el Espíritu Santo en nuestra vida. Tenemos esta promesa del Señor, que Él estará con nosotros. Quizás esté pensando, pero Él no ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. ¿Cómo es que va a estar con nosotros? Veamos el cumplimiento de esta promesa. Buscamos Juan capítulo 16, versículo 7. Juan, un poquito más adelante de Mateo, Marcos, Lucas y Juan 16, versículo 7. Este es nuestro Señor Jesucristo hablando. Miren lo que nuestro Señor Jesucristo dice en su palabra. Juan capítulo 16, versículo 7. Dice así la palabra del Señor, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esa es una promesa. Recordemos que es el Padre, es Hijo y es el Espíritu Santo, y el título que aparece en este capítulo 16:7 es la obra del Espíritu Santo. Cuando vemos el título que aparece aquí, es la obra del Espíritu Santo, es el que va a obrar, es el que va a trabajar en nuestra vida. ¿Y cuál va a ser esa obra del Espíritu Santo? ¿Cuál será esa obra? Mira lo que dice el versículo 8 de ese mismo capítulo 16 de Juan, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vuelvo a repetirlo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El versículo 9, de pecado, por cuanto no creen en mí, no creen en Jesús y el sacrificio en la cruz y la salvación que Él ofrece. No creen.
Muchas veces no creen. Versículo 10. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El sacrificio de Jesús en la cruz fue suficiente y aceptado por Dios, y esa justicia ha sido imputada a todo aquel que en Él cree. Cuando esa muerte de Jesucristo, esa resurrección, ese vencimiento del pecado, ese vencimiento de la muerte que Jesucristo tuvo allá en la cruz del Calvario, eso nos enseña la palabra que como dice en Romanos 5.1, eso nos justifica delante del Padre. Cuando dice justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Lo que nos va a justificar delante de Dios es el sacrificio de nuestro Señor allá en la cruz del Calvario. Eso es lo único que nos va a justificar. ¿Qué quiere decir eso? Que esa libertad que ahora tenemos por medio de Cristo, eso es imputada a aquella persona que cree en Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Dios nos va a ver a nosotros por medio del Hijo. Dios va a acercarse a nosotros por medio del Espíritu Santo, que como nos dice, va a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Tenemos paz para con Dios, es por medio de Cristo. Y cuando dice, y no le veréis más, porque su obra fue completamente terminada aquí en la tierra. Por eso es que él dice, que el Espíritu Santo dice que no lo volveremos a ver más aquí en la tierra. Pero hay una promesa, que él va a venir de nuevo para levantar a su iglesia, a su pueblo, a todo aquel que le cree, todo aquel que le sigue, para levantarlo de la tierra. Tenemos esa otra gran promesa para nuestras vidas. Entonces, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Satanás fue derrotado en la cruz, juzgado y condenado eternamente. Fue vencida la muerte y fue vencido el pecado por nuestro Señor. ¿Qué tenemos nosotros para cumplir la gran comisión? ¿Qué tenemos en nuestras manos para nosotros poder cumplir la gran comisión? Tenemos 3 puntos muy importantes. Primero, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra de Dios. Segundo, tenemos la presencia y dirección del Espíritu Santo. Tercero, el testimonio de cada uno de nosotros, de cada creyente, ese testimonio que podemos mostrarlo y que el Señor ha realizado en nuestras vidas por el cambio, la transformación que ha traído a nosotros. Ese testimonio lo podemos mostrar, enseñar, narrárselo a otra persona para que pueda la persona ver que Dios sí puede cambiar nuestras vidas y transformar nuestras vidas. ¿Ha transformado nuestras vidas? ¿Somos los mismos que éramos antes? Nos ha cambiado completamente y nos ha llenado de su amor y de su misericordia. Entonces tenemos primero la palabra de Dios, porque trae convicción, conversión y entrega. La palabra producirá el efecto por el cual Dios la envía a alguien. Cuando damos testimonio, ese testimonio va a impactar a la persona y va a transformar la vida de aquella persona, así como ha transformado nuestras vidas. Aumentará nuestra seguridad y nuestra confianza, como dice Isaías 55, 10, 11. En el Antiguo Testamento, mire lo que dice Isaías en el capítulo 55, versículos 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Envíe esa palabra a nuestra vida y esa palabra va a ser lo que tiene que hacer en nuestra mente y en nuestro corazón para transformarnos, para cambiarnos, para darnos paz, para darnos gozo, para darnos alegría, para dar protección, seguridad, tanto que nos da el Señor, tanto que nos ofrece, y nosotros a veces somos tan cabezadura con todas las palabras que el Señor nos da. Entonces, la palabra de Dios también permanece para siempre, como dice Primera de Pedro, capítulo 1. Vámonos para el Nuevo Testamento, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 24 y 25. Primera de Pedro, capítulo 1, 24 y 25. Dice así, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor
permanece para siempre. Tenemos esa palabra que permanece para siempre, para nosotros poder tener allí el fundamento, la roca, la firmeza, el ancla, para nosotros ahí estar aferrado a ella, para llevar esa palabra a aquellos que no le conocen. La palabra de Dios también habla a el más frío corazón y puede cobijar, puede amparar al más resistente de los pecadores, como dice Jeremías 23, 29, Jeremías en el Antiguo Testamento. Mire cómo dice, es una pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? A veces la palabra Dios la usa para desmenuzar en nuestras vidas lo que está allí creando resistencia, creando dificultad, creando problemas a nuestras propias vidas. Porque muchas veces tomamos pensamientos, palabras que no son las palabras que el Señor tiene para nosotros, para edificar nuestras vidas. Tomamos palabras del mundo, tomamos aquellas palabras filosóficas que suenan muy bonitas, pero que son completamente vacías, tienen un significado que difícilmente uno puede explicarlo, se ve muy bien y se ve como muy espirituales, pero de espiritualidad no tienen absolutamente nada. Tenemos que muchas veces cuando leemos metafísica, leemos todo este poco de cosas que el hombre ha creado para manipular y para engañar al ser humano, tenemos que tener cuidado con esas palabras. Pero la palabra del Señor es para edificar, para transformar, para cambiar, para hacernos mejor. ¿Qué palabra puede ser mejor cuando una palabra viene a nuestras vidas y transforma y cambia nuestras vidas? Porque la palabra de Dios la utiliza el Espíritu Santo para transformar y para cambiar. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo, como dice Efesios 6:17. Y Efesios en el Nuevo Testamento, de Efesios 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ella penetra en el corazón y la mente de una persona para producir convicción, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada más y nada menos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso lo encontramos en Hebreos 4:12. La palabra de Dios hace que la fe crezca, como nos enseña Romanos 10:17. Romanos 10:17 nos hace que la fe crezca en nosotros. Romanos 10:17 hace que la fe en nosotros crezca, cuando dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando oímos otras palabras, cuando oímos otras informaciones que no es de la palabra de Dios, no va a crecer nuestra fe. Crece nada más el conocimiento de palabras nuevas, bonitas, pero no crece verdaderamente la fe en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder para salvar. El evangelismo es la buena noticia de Cristo. Está llena del poder de Dios. Su alcance es universal e independiente de las razas, de la nacionalidad, de la cultura y del idioma. El evangelio libra de pecado, cambia vida, como dijo Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué dijo eso? Porque la palabra fue escrita para el pueblo de Israel. Los 10 mandamientos fueron escritos para el pueblo de Israel. Pero la misericordia de Dios fue tan grande, la gracia de Dios fue tan grande, que esa ley, cuando uno la toma, aunque no sea judío, sirve de norma para nuestras vidas. Pero no es que vamos a tomar la ley para querer estar bien delante de Dios y creer que obedeciendo la ley vamos a tener entrada al reino de los cielos sin tomar en cuenta lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario.
Porque si nosotros nos aferramos solamente a la ley para cumplir la ley, tenemos que cumplirla perfectamente, los 10 mandamientos. Y sabemos que no podemos hacerlo. Para poder entrar en el reino de los cielos por nuestros propios medios y por nuestra propia fuerza y por nuestra propia actitud y nuestro propio carácter y nuestra forma buena de ser, tendríamos que ser perfectos como Dios es perfecto. Por eso Dios, ¿qué hizo? Por amor a la humanidad, cambió la ley por la gracia, conceder perdón sin que nosotros lo merezcamos. Y por eso la palabra es tan importante para nuestra vida, porque tiene poder para salvar. El Evangelio es la buena noticia de Cristo, está llena del poder de Dios para con la humanidad. Su alcance es universal, es independiente de las razas, es independiente de la cultura, del idioma. El Evangelio libra de pecado, cambia vidas. Entonces, así como Pablo pudo decirle, porque no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de hablar de la palabra del Señor, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al griego? Porque el griego era gentil, como somos nosotros, los que no somos judíos, somos gentiles. La palabra gentil quiere decir idólatra. Claro, ya no somos idólatras. Ahora somos seguidores de Cristo. Creemos en nuestro Padre Celestial y en el poder del Espíritu Santo para guiar nuestras vidas. Hay un cambio para nosotros. ¿Se acuerda que dije que primero la palabra? Segundo, el Espíritu Santo. El obrar del Espíritu Santo es muy importante, porque sin su presencia no habrá convencimiento de pecado, ni de justicia, ni de juicio. Jesús, cuando el creyente testifica de Jesús, el Espíritu Santo al mismo tiempo capacita al creyente y le va a dar el entendimiento y le va a dar la capacidad para entender, quitando todo ese velo que pueda tener. Cuando ese evangelio llega a su vida, le va a quitar todo velo, todo aquello que impida a la persona entender lo que se le está transmitiendo. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Cuando nosotros le hablamos a alguien de la palabra del Señor, nosotros estamos hablando, pero el Espíritu Santo está trayendo también pensamientos a nuestras vidas, palabras a nuestras vidas, y a aquella persona el Espíritu Santo la está tratando también, quitando todo velo, quitando toda mentira, todo engaño de su corazón, para que pueda la palabra penetrar, entrar y hacer la transformación y el cambio que aquella persona necesita. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es mostrarle el reino de los cielos, ser ese embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Nosotros somos embajadores. Cuando nosotros conocemos a Cristo, nosotros nos convertimos en embajadores del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir un embajador? El embajador es el que es enviado de una nación a otra para que en aquella nación muestre qué es su país, qué hay en su país, qué beneficios puede tener de esta nación que él está representando. Eso es un embajador. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos aquí en la tierra. No estamos allá, pero conocemos lo que está en el reino de los cielos porque la palabra nos los enseña y podemos transmitir la paz, el gozo que el Señor nos ha dado en nuestras vidas. Podemos transmitir todo aquello que nosotros podemos sentir, todo aquello que nosotros podemos experimentar ahora, después que nosotros hemos conocido a nuestro Señor Jesucristo. Y lo que esa palabra ha hecho en nosotros y lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Amén. Eso es lo maravilloso de lo que es ese obrar del Espíritu Santo. Un ejemplo de ello fue de Felipe y el etíope. ¿Se recuerdan de esa historia? Cuando el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, y él obedeció al Espíritu Santo. Allá en Hechos 8:29, vamos a buscarlo, Hechos capítulo 8, versículos 29. Versículo 26, donde habla de Felipe y el etíope. Un ángel del Señor habló a Felipe. ¿Ahora Felipe era uno de los apóstoles? No, ¿verdad? Pero fue un hombre que caminaba con el Señor. Mire lo que sucedió. Él le dice, el ángel se le aparece y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Un camino desierto, imagínense, lo mandó para allá por un desierto. Anda para allá. Y este hombre obedeció y se fue. Entonces cuando él iba en el camino, entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes,
el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. ¿A quién vino a adorar él? A nuestro Señor Jesucristo, porque él había oído hablar de Jesús y todas las cosas que Jesucristo había hecho. Y él vino, este etíope, vino para traer presente, para traer adoración allá en Jerusalén. Y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y ahí es cuando Felipe comienza a hablarle de Jesucristo, de todo el sacrificio que había hecho, de cómo había resucitado y todo aquello que había sucedido. Entonces, este eunuco le dijo a Felipe: aquí hay una agua, impide que yo sea bautizado. Imagínense todo lo que le dijo, que le habló hasta del bautismo. Y él le dijo: algo impide que yo sea bautizado. Entonces mire lo que le dice Felipe: si crees de todo corazón, bien puede. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Imagínense ustedes lo que puede hacer. ¿Quién hizo el trabajo allí? ¿Quién venía trabajando en el corazón de este hombre? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía trabajando en el eunuco. Y Felipe, un siervo del Señor, que el Espíritu Santo le habló, ¿qué hizo? Obedeció. Solamente obedeció. Y fue a hacer lo que el Espíritu Santo le dijo que tenía que hacer. Entonces, vemos cómo puede haber cambios, transformaciones. Cómo puede Dios trabajar en la vida de una persona. ¿Cómo puede Dios trabajar y hacer los cambios en el corazón de un ser humano? El Espíritu Santo nos guía cuando testificamos de Jesús. Una de las barreras para testificar es el temor de no saber qué decir. ¿No nos pasa? ¿No sabemos qué decir? ¿No encontramos qué hacer? Y es legítimo que nos preocupemos. Por eso es importante conocer la palabra, estudiarla, porque cuando testificamos de Cristo, surgirán diversas preguntas y cada encuentro con cada persona será diferente y muchas veces será muy dinámico. Por eso es muy importante confiar en el Espíritu Santo en nuestras vidas. Jesús prometió en Mateo 10, 18 al 20, vamos a buscarlo, Mateo, para que estemos aferrados a la palabra en todo tiempo. Mateo capítulo 10. Capítulo 10, versículos 18 al 20. Mateo capítulo 10, versículos 18 al 20. ¿Estamos ubicados? Amén. Dice el 18: y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Tenemos que creerlo. El Espíritu Santo va a hablar por medio de nosotros, es el que nos va a guiar, es el que nos va a transmitir lo que nosotros tenemos que manifestar, porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros o por medio de nosotros. Entonces, ¿quién es el que debe de hablar? El Espíritu Santo va a guiar nuestras vidas, pero tenemos que ver que el Espíritu Santo sea el que tome el control y no muchas veces nosotros con nuestras ideas, pensamientos y deseos muchas veces de transmitir cosas que Dios no nos está diciendo que digamos. Tercero,
el testimonio del creyente. Hablamos que la palabra, el Espíritu Santo y el testimonio del creyente. El plan de Dios para todos aquellos que no conocen a Cristo y puedan llegar a conocerlo es que los creyentes, los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, testifiquen de su fe. Cuando Jesús reveló la venida del Espíritu Santo y sus ministerios a sus discípulos, indicó que el testimonio del Espíritu Santo y el testimonio de sus discípulos eran importantes, eran esenciales en su plan, eran muy importantes en su plan. Pero cuando venga el Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí y vosotros. Es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo es el que nos haga. Eso está en Juan capítulo 15, versículos 26 y 27. Juan, un poquito más adelante, vamos a buscarlo. Juan capítulo 15 y anótenlo para que lo tengan presente. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos 26 al 27. ¿Cómo dice? Juan capítulo 15. Versículos 26 y 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto se lo está diciendo el Señor a los discípulos, pues ellos estaban desde un principio con Él y habían visto todas las cosas. Él le había transmitido todo lo que le podría haber transmitido. Entonces Jesús está llamando a obreros para que entren en el campo de la mies, para cosechar lo que su espíritu ha sembrado. Dios va a utilizar estos tres puntos: la palabra, el Espíritu Santo y tu testimonio, nuestro testimonio, para alcanzar a las personas para Cristo. Entonces, el obrar del Espíritu Santo es importante para que los muertos espirituales, que son todos aquellos que no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador, puedan encontrar, puedan tener la vida en Cristo, la nueva vida, la vida eterna. Pero también requiere de la fidelidad de los creyentes, que desean buscar a los que no conocen a Jesucristo. Porque si en una iglesia pocos creyentes no son obedientes para testificar de Jesús, el poder del Espíritu Santo se apaga, se contrista. Nosotros tenemos que llenarnos del fuego. Por eso, como Pablo le decía a Timoteo, te ruego que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. Tenemos que avivar el fuego del don de Dios para nuestras vidas, para testificar de Jesús, para que sea manifestado el poder del Espíritu Santo. Pero cuando una iglesia, los miembros son obedientes al Espíritu Santo, se preparan para hablar de Jesús y participan con esfuerzo y organización, muchos vendrán a Cristo. Y el Espíritu Santo hará ese avivamiento que muchas veces queremos y deseamos ver. ¿Quién dice amén? Amén, hermano. Tenemos que llenarnos de ese fuego. Entonces podemos preguntarnos: ¿estoy convencido personalmente de cumplir la gran comisión de ir y hacer discípulos? ¿De ir y hacer discípulos a mi familia? ¿De ir y hacer discípulos a mis vecinos? ¿De ir y hacer discípulos a mis compañeros de trabajo, a mis compañeros de estudio, a mis amigos y a toda alma que Dios ponga delante nuestro? ¿Cuántos ha puesto Dios delante de nosotros para nosotros hablarles de la palabra del Señor, de hablarles de Cristo? Nosotros tenemos que tomar, no es que nos vamos a convertir en personas fastidiosas, porque nos podemos convertir en una persona fastidiosa, pero es muy importante que nosotros pidamos dirección al Señor para que el Espíritu Santo ponga en nosotros ese deseo. Y no es que, no, cuando yo lo sienta hacerlo, no, hermano, no tienes que sentir hacerlo, tienes que hacerlo. Porque los sentimientos de nosotros los seres humanos es muy voluble, muy cambiante. Pero cuando nosotros nos aferramos a la palabra del Señor y obedecemos lo que Él está diciendo, nosotros vamos a transmitirle. ¿Qué puede pasar de que una persona no te oiga? Que te rechace. Y a Jesucristo no lo rechazaron. Hasta los mismos apóstoles. ¿Cuántas veces lo rechazó Pedro? Y Jesucristo lo quitó de su lado porque lo rechazó. ¿Qué hizo Jesucristo más bien? Lo restauró. Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? Pedro, ¿tú me amas? 3 veces le preguntó.
Señor, tú conoces todas las cosas. Él sabía lo que había en su corazón. Muchas veces nosotros, por temor, nos convertimos en agentes secretos. Nadie sabe que somos cristianos. Sí, hermano. Nos convertimos en agentes secretos. Nadie sabe que somos cristianos. Nos da miedo decir que somos cristianos. Entonces, cuando nos convertimos en agentes secretos, entonces muy difícilmente podemos transmitir esa palabra del Señor, esa transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque entonces muchas veces dicen, no, es que él lo necesitaba, porque mira la vida que tenía. Pero no, si tú llegas a saber la vida del otro, te vas a quedar más sorprendido, porque está peor que uno. Entonces, hermano, muchas veces nosotros mismos somos los que ponemos las barreras, nosotros mismos somos los que ponemos los límites. Estoy convencido, verdaderamente, estamos convencidos que soy instrumento de Dios para llevar almas a Cristo. Estoy convencido que soy embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Ahí es donde nosotros tenemos que esforzarnos, hermano, y ser valientes. Es muy importante que nosotros dispongamos nuestras vidas en las manos del Señor. El Señor quiere usarnos, hermano, pero va a depender de nosotros mismos para que seamos usados. El Señor quiere que nosotros llevemos palabra a aquellos que no le conocen, pero va a depender de nosotros de obedecer. ¿Vamos a ser obedientes? Vamos a ver la gloria del Señor. Que somos obedientes, vamos a ver almas alcanzadas para Cristo. Pero está en nosotros, hermano. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, va produciendo el deseo de que nosotros le hablemos a otros, de que nosotros transmitamos la palabra, pero va a depender de nosotros de hacerlo. Entonces, ¿estamos dispuestos para hacerlo? Amén. Vamos a orar entonces, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Padre Santo, Señor. Gracias, Padre Eterno, por su palabra, Señor. Gracias por este precioso tiempo, Señor. Usted conoce cada vida de los que estamos aquí, Señor. Padre Eterno Santo, Señor. Hay muchas almas que se están yendo de este mundo, Señor. Muchas almas que no les conocen, Señor. Personas con su corazón endurecido, Señor. Endurecidos por tantas dificultades que han tenido que pasar, Señor. Por tantos momentos difíciles que muchas veces no entienden, Señor. Padre Eterno Santo, Señor, usted nos ha mostrado, Señor, y nos ha dado una orden, porque es una orden, Señor, es un mandato de hacer discípulos, Señor. Perdónenos, Padre, cuando hemos sido desobedientes, Señor, de llevar esa palabra, Señor, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, Señor, a nuestros compañeros de estudio, compañeros de trabajo, con aquellas personas que nos encontramos en el camino, Señor. Perdónenos, Padre Eterno Amado, porque usted demandará de la sangre de aquellos que se pierden, que no le hayamos hablado, Señor. Pero queremos, Padre, ser esos siervos útiles, Señor. Queremos ser esos siervos usados, Señor, para bendecir vida, para, oh Padre Eterno, mostrar el camino, Señor, que usted ha mostrado en nuestras vidas, Señor. Oh Padre bendito de la gloria, si hay egoísmo en nosotros, Padre, de no querer mostrar esa buena noticia, Señor, redargúyanos con su Espíritu Santo, Señor. Y háblenos, Señor, porque necesitamos, Señor, que el reino de los cielos sea expandido, Señor, sea transmitido, sea llevado a aquellos que no le conocen, Padre Eterno Amado, Señor. Y si usted está aquí en esta mañana y quiere disponer su vida en las manos del Señor, para ser ese embajador también de Cristo aquí en la tierra, para que el Señor tome su corazón, tome su vida y le transforme como Él quiere que usted sea. Si usted quiere decírselo, puede repetir esta oración para ayudarle a hablar con nuestro Padre Celestial. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana pude entender de que usted dio su vida en la cruz para pagar por mis pecados. Que usted ha dado una gran comisión de llevar esa palabra a aquellos que no le conocen. Yo quiero conocerle cada día más. Quiero caminar por esa palabra que tiene para mi vida.
que nuestro Señor Jesucristo tome el control de mi vida y pueda ser yo también una embajadora o un embajador del reino de los cielos aquí en la tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús me pongo en sus manos. Amén y amén.